la tertulia de este martes 3 de noviembre de 2020. Vamos con los saludos primero. Pablo Carrasco, ¿qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Che, estoy muy impresionado con el gaucho Cotelo. ¿Viste? ¿Viste cómo Sí, claro. cómo lo tenemos? Para Sí. Decirle Estaba que instalado el bien Cerro abajo del árbol, en pleno campo. Sí, Decirle pero que el qué. Cerro Largo no va a aprender nada, son unos atrasados. Decirle que tiene que ir a Artigas, que yo le invito. O te invito a vos, capaz, mejor, para hacer la paridad. Bueno, me gustó, ¿eh? Te tomo la palabra. Ay, cómo me gustó eso de la paridad, Pablo, lo que has aprendido en la tertulia. No, es impresionante. ¿No? Tampoco le queda mucha opción, habemos tres hoy acá, ¿viste? Así. Vamos a los saludos ahí a quienes están escuchando. Teresa Herrera, ¿qué tal? Buen día, Teresa, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Romy? Un gusto, como siempre, estar con ustedes y con la audiencia. Karina Novarese, ¿cómo andas, Karina? Buen día, ¿cómo andan todos? Yo también escuchando por allá, por la lejanía, a Emiliano. Y Fernando Isabela. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? Acá haciendo de suplente en todas las canchas, a veces los jueves, a veces los lunes, los martes. Bueno, pero hoy tiene esa ventaja, hoy están todos cambiados de día. Estamos todos fuera de día, ¿eh? Estamos todos fuera de día. El único, todos estamos fuera de día. Los martes normalmente no hay este tipo de tertulia. Pero... Cada tanto los entreveramos así, nos gusta hacer estas cosas, así que bueno, en eso estamos. Te sientas mal. No Fernando, te sientas mal. Te estás sintiendo un percha universal, me parece, ¿no? Pero además se dan estos diálogos apasionantes como lo que teníamos, que los oyentes no lo pudieron presenciar, pero ya el Zoom, le hemos agarrado la mano a la tertulia por Zoom y hacemos incluso la previa, por ejemplo, contando Totalmente. Dietas. Sí. ¿Lo tenían eso? Ese tipo de cosas es lo que se habla en la previa. No vayamos más lejos que eso. No vamos a decir más nada. No cuente las previas, Romina, porque estamos reservados. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. La Cámara de Representantes realizará hoy a las 14:30 un homenaje al Partido Comunista del Uruguay en sus 100 años. El reconocimiento no estuvo exento de polémica, ya que el sábado la bancada de legisladores de Cabildo Abierto resolvió no participar en el homenaje. En su cuenta de Twitter, el senador Raúl Lozano escribió que rendir culto y homenaje en la Casa de la Democracia a un partido totalitario con un gran historial de genocidios y violaciones a los derechos humanos es una paradoja. Lozano sostuvo que sería muy importante que los otros partidos que integran la coalición adopten una actitud similar a la de Cabildo Abierto. Varios dirigentes del Partido Comunista cuestionaron durante el fin de semana la decisión de Cabildo Abierto. El diputado Gerardo Núñez dijo, por ejemplo, hablando con Subrayado, que la resolución contribuye a generar un clima de confrontación política. Es ridículo que un partido que tiene varios integrantes, legisladores, sobre todo senadores, que han defendido a capa y espada la dictadura cívico-militar, que han defendido a muchos violadores de los derechos humanos, que lo siguen defendiendo, vengan a poner en cuestión las credenciales democráticas del Partido Comunista, de un partido que junto a otros sectores democráticos de nuestro país, personalidades, sectores sociales, movimientos en general, enfrentaron la dictadura, defendieron la democracia y pagaron un altísimo precio. La decisión de Cabildo Abierto también generó molestia en el Partido Nacional. El coordinador de la bancada nacionalista, Juan Martín Rodríguez, recordó, hablando con Montevideo Portal, que la realización del homenaje fue votada por unanimidad en la reunión de coordinadores de bancada. Rodríguez consideró una falta de delicadeza de Cabildo Abierto anunciar por Twitter que finalmente no iba a participar en el homenaje. El Partido Nacional decidirá hoy si interviene activamente en el homenaje. Rodríguez aclaró que este evento no es al comunismo, sino al Partido Comunista del Uruguay. Sus ideas, dijo, están diametralmente opuestas a la del Partido Nacional y particularmente al herrerismo, pero no se puede dejar de reconocer que el Partido Comunista del Uruguay se ha incorporado y forma parte de una democracia liberal y de un sistema republicano, argumentó. Por su parte, el diputado Felipe Schipani dijo que su partido estará en el homenaje por cortesía parlamentaria, pero no hará uso de la palabra. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se dio ya, empezó en el fin de semana mismo, ¿no? El sábado, concretamente. ¿Quién quiere comenzar? Largo, yo, larga, Dale. No sé, como quieras. Dale, Karina. Realmente lo primero que me llama la atención es que el Partido Nacional todavía esté por decidir, porque
Creo que esta polémica hay que tenerla, o este debate hay que tenerlo en el presente, ¿no? Y el presente es lo que es el Partido Comunista ahora, un partido con representación parlamentaria desde hace tiempo, no de ahora, y además un partido histórico mucho antes de la dictadura. O sea, restringir esta discusión en lo que se hizo o no se hizo de la dictadura, de los dos lados lo digo, tanto por parte de Cabildo Abierto como por parte del Partido Comunista, para mí es totalmente empobrecedor. Cuando se hace un homenaje por 100 años de un partido, yo espero, cualquiera sea el partido, en el futuro tal vez Cabildo Abierto, cuando llegue a los 100 años, que el resto del sistema democrático se sume a ese homenaje, aunque en el medio se puedan dejar sentados una cantidad de argumentos y de detalles de por qué no se está de acuerdo o con la ideología o con el accionar o con las relaciones internacionales de ese partido en cuestión. Eso es lo que espero en este país democrático, que por suerte tiene democracia desde hace muchos años, y por eso no estoy de acuerdo con la decisión de Cabildo Abierto, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones innecesarias que ha hecho el Partido Comunista señalando culpables con respecto a la época de la dictadura. Me parece que este es un homenaje que va más allá de todo eso. Ojalá se pudiera tomar así, evidentemente eso es muy inocente de mi parte, pero bueno, es lo que a mí me gustaría como ciudadana. Un apunte ahí a lo que decías, el Partido Nacional ya resolvió sí que va a participar, ¿no? La duda perdón, pensé que al principio, yo tenía esa idea también, pero al principio escuché como que todavía estaba por decidir. No, y dije, lo que tiene duda es si va a adoptar una actitud, si va a hablar, por ejemplo, o si no lo va a hacer como ya resolvió el Partido Colorado, ¿no? Esa es la diferencia ahí pequeña. Perfecto. ¿Con Claro, ese es un matiz que está interesante. A ver, participo, pero no necesariamente hablo ni celebro con palabras, pero otra cosa es no participar, porque es realmente como cerrarle la puerta a un partido que es democrático. ¿Con quién seguimos? Si quieren hablo yo. Dale, Tere. Obvio decir que en realidad todos saben, ya lo he dicho varias veces, que Cabildo Abierto no es precisamente un partido que goce de mis simpatías. Creo que no comparto ahí lo que dice Karina en cuanto a mirar para atrás. Digo, Cabildo Abierto, cada oportunidad que tiene en el hoy, está defendiendo a aquellas personas que están detenidas por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con el hoy también. Pero más allá de eso, me parece que tampoco está ubicado en la situación actual. En un país donde se abrazaron un exguerrillero que fue presidente de la República después, junto con quien lo combatió en la época pertinente, y donde donde la Cámara unánimemente aplaudió y participó y todo lo demás, bueno, eso es la democracia. Y la trayectoria del Partido Comunista, más allá de que no comparto tampoco, muchos de sus postulados, en Uruguay ha sido una trayectoria demócrata, participa desde hace muchísimos años en el Parlamento, en el juego democrático, y a mí me parece que lo que sí ocurre es que Cabildo Abierto, como siempre, está corriendo con el poncho al resto de la coalición, ¿no? Y sobre todo al Partido Nacional. De ahí la indignación o el enojo, ¿verdad?, del jefe de bancada del Partido Nacional, porque, es decir, es como que siempre tienen la misma actitud, ¿no? Es decir, se trata de oponerme a todo aquello que hemos acordado previamente, o aquello que ya hemos votado, o aquello que hemos dicho que íbamos a hacer, pero además tratando de arrastrar agua para su molino a través de declaraciones de los medios de comunicación. Me parece que es la actitud, sí, de Cabildo Abierto actual, ahora, de no participar, de no entrar, y además de alguna manera tratar de arrastrar al resto de la coalición. Esa sí me parece una actitud, por lo menos autoritaria, no sé si antidemocrática, pero autoritaria seguro. Sí, capaz que voy yo. Dale, Fernando. A ver, con esto que decía Teresa me parece muy acertado. Me parece que un poco Cabildo Abierto sigue el libreto de las ultraderechas en el mundo, que lo que buscan es radicalizarse al máximo y obligar a todo el resto de los sectores de centro y centro-derecha a definirse o a irse también a la ultraderecha, lo que ha pasado en España me parece que es bien claro, o quedan pegados con la izquierda, y entonces el único que tiene un discurso claramente diferenciado son ellos. Me parece que eso es
Es una estrategia democráticamente válida, pero es complicado en términos democráticos, ¿no? A mí me parece, por supuesto que se equivoca, más allá de que está su derecho Cabildo Abierto a hacer esto, me parece que es su derecho, me parece que se equivoca, polariza, divide, crispa. Me parece que el argumento que usa es un argumento falaz. El comunismo no es una ideología totalitaria. Ahí podemos discutir qué es exactamente el comunismo, o qué podemos considerar por comunismo, pero si vamos a los orígenes, lo que decía Lozano varias veces, bueno, las ideas de Marx, una sociedad sin clases y sin Estado, que era la meta, digamos, de la sociedad comunista, me parece que en todo caso se lo puede tildar de utópica, difícilmente de totalitaria. Entonces me parece que el argumento no es verídico. Por supuesto, el comunismo como ideología se ha aplicado muchas veces de manera absolutamente totalitaria, eso es indiscutible. Y ha habido muchos muertos por eso, no hay duda. Pero eso también ha pasado con un montón de otras doctrinas, ¿no? Las dictaduras en Latinoamérica en nombre del liberalismo, la de Chile la más clara, en nombre del cristianismo, cuántos millones de asesinados hay en el mundo en nombre del cristianismo, ¿no? Desde la Inquisición en Europa, la conquista en América. Entonces yo creo que no se puede culpar a una ideología por la aplicación que se haga de ella, por la manera en que se lleva a la práctica. Me parece que claramente el comunismo no es una ideología totalitaria. Yendo al hoy, bueno, el Partido Comunista del Uruguay ha defendido la democracia en Uruguay en toda su historia, ha pagado con su sangre el defender la democracia, y de hecho el Partido Comunista ha sido gobierno en Uruguay dentro del Frente Amplio, en gobiernos que han respetado a rajatabla las leyes democráticas, y además, de hecho, la democracia se ha fortalecido en los gobiernos del Frente Amplio, como lo reconocen todos los indicadores y los estudios internacionales que muestran eso. Creo sí, por último, que el Partido Comunista del Uruguay puede ser criticado porque no siempre a nivel internacional ha apoyado democracias. Eso es cierto, eso es verdad, y me parece que es parte de un debate que está bien dado, pero no me parece que sea este el momento, ni me parece que sea esta la forma. Un apunte a propósito de lo que decía Fernando de los argumentos que ha manejado Cabildo Abierto, más allá del que yo leía en la introducción. Por ejemplo, Sebastián Cal, diputado por Cabildo Abierto, señaló en su cuenta de Twitter, que resolvió no participar del homenaje y puso: si me preguntás si soy anticomunista, sí, soy anticomunista, como soy anti cualquier partido totalitario. Raúl Lozano dijo, por ejemplo, sí, si sos comunista, no sos demócrata. Esos eran los elementos que sostuvieron, ¿verdad?, para negarse a la participación. Digo porque había leído solo un aspecto de los que habían señalado. En el caso de Lozano, ahí había otros, no fue solo Lozano, ¿no? Fueron varios de los dirigentes que argumentaron en ese sentido, ¿no? Pablo, nos falta escucharte a vos. Sí, primero algunos apuntes, digamos, más formales sobre los hechos que hemos visto. Hay una contradicción, digamos, en el apoyo que dio en comisión el Cabildo Abierto y la negación de participar después. Me parece que eso es una inmadurez, digamos, propia de su inmadurez de movimiento dentro del Parlamento. Sí, eso le molestó, por ejemplo, al jefe de bancada del Partido Nacional, ¿no? En las declaraciones que hizo, dijo que hubiese correspondido que si un partido de la coalición de gobierno toma una decisión sobre esto, por lo menos lo informara, ya que se enteró recién el sábado de la postura de Cabildo Abierto cuando el partido lo difundió en sus redes sociales. Si a nosotros se nos hubiese dicho que Cabildo Abierto hace un mes y medio no estaba de acuerdo con esto, lo hubiésemos charlado y discutido. Capaz que la postura era la misma, pero por lo menos se hubiese dado el debate, dijo. Sí, suscribo. Ahí hay una muestra que la mesa chica es medio urgente dentro de la coalición multicolor, porque no puede ser el Twitter la vía de intercambien y tomen decisiones. Creo que lo que más molestó fue la exhortación por Twitter a los demás partidos a hacer lo mismo, y eso más o menos en un relevamiento que hice anoche sobre mis correligionarios, esa frase de no nos van a correr con el poncho apareció muchas veces, ¿no? De forma que eso sí creo que es criticable. Ahora, como decía Fernando, el derecho de hacerlo lo tiene, y el derecho del Partido Comunista de festejar sus centenarios también. El Partido Comunista tiene gente detrás, tiene senadores, tiene diputados. No le voy a hacer la ofensa que se le hace a Cabildo Abierto cuando se habla de los votantes de Cabildo Abierto como gente que no se dio cuenta, que está equivocada, que son ignorantes, que son malos, que apoyan la maldad, todo. Es decir, eso yo no lo voy a hacer con el Partido Comunista. Porque, digamos, si allí está, y allí está representando gente, allí tiene que estar y allí hay que defenderlo. Ahora, dicho esto, es claro de que es controversial
un homenaje al Partido Comunista. Primero, comparte el nombre, comparte la bandera y comparte el catecismo de un partido y de una ideología que a diferencia de Fernando, yo sí creo que en la lectura de las bases está clarísima el destino totalitario de la dictadura del proletariado y todo lo demás, pero es un partido que tiene, podrán haber matado en otros lados, pero hablamos de 100 millones de muertos, hablamos de un partido que donde va, este partido uruguayo comunista habla de su republicanismo, pero donde lo vemos aterrizar al comunismo, hay un partido solo, digamos. Esos son los hechos, digamos, ¿no? No hay libertad de prensa. Es el partido de Pol Pot, de Stalin, de Lenin, de Ceausescu, y actualmente de Maduro y de Fidel. Es decir, que todo no es 1917. El apoyo a Maduro y a Fidel es actual. Entonces, está claro que esto no es un homenaje al comunismo, sino al Partido Comunista del Uruguay, pero póngase un poquito afuera del Uruguay. La Unión Europea el año pasado dice que lo va a tratar igual que al nazismo, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un homenaje en nuestro Parlamento al comunismo, así que nuestro Partido Comunista Uruguayo necesite explicaciones es bastante obvio. Es decir, como le Lutier el gato con explicaciones, acá si vos no explicás el Partido Comunista Uruguayo y decís que son demócratas, ya tenés que explicarlo. Entonces, ¿qué esperaría yo? Por ejemplo, que esta tarde Ana Olivera explique eso, digamos, los comunistas demócratas, esa variedad tan rara, es como un japonés con rulo, se van a separar de todo eso en el discurso de hoy, van a criticar las tentaciones de los decretos, los comunicados 4 y 7, van a condenar a Fidel y a Maduro hoy. ¿Es muy probable o yo estoy siendo un poco ingenuo pensando que eso es lo que se va a decir? No, no se va a decir nada. Perdón, pero a mí me parece que justamente estamos cayendo en lo que no se debería caer. Es decir, a mí me parece perfecto que el Partido Comunista, con toda su trayectoria democrática en el país, y Cabildo Abierto estén en el Parlamento. Yo prefiero que estén en el Parlamento, por supuesto, sin duda alguna. Quiero que todas las expresiones político-partidarias estén representadas dentro de un Parlamento, porque si no sabemos qué es lo otro que pasa, ¿verdad? Entonces, más allá de las ideologías de cada uno, más allá de los planteos de cada uno, y además, si empezamos a hacer historia, como decía muy bien Fernando, por favor, a ver, aquel que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque en realidad no hay ninguna ideología política ni ninguna institución a nivel internacional que no tenga unos cuantos muertos en sus espaldas. En la sociología siempre decimos, por ejemplo, que en el nombre de Dios, cualquiera sea su visión, se ha matado muchísima más gente en el mundo que en el nombre de cualquier otra cosa. Y eso no significa que vamos a criticar o vamos a las religiones en lo que es su representación en nuestro país o en cualquier otro país. Y sin embargo, se han matado millones de personas. No solo la Inquisición, los abusos, lo que está pasando ahora con el Islam. Es decir, a ver, entonces a mí me parece que realmente lo que tendríamos que celebrar es que hay un partido comunista en Uruguay que celebra 100 años y que esos 100 años han sido en el marco de una lucha por la democracia, porque también es cierto, y no he sido, ni soy, ni seré comunista, pero también es cierto que la gente del Partido Comunista ha puesto mucho de los mártires en defensa de la lucha a favor de la democracia cuando fue la dictadura en este país. Entonces, y eso yo no dejo de reconocer. Por lo tanto, sí, tanto desaparecidos como torturados, como digo, ¿no? Entonces, realmente yo celebro que se pueda hacer el Parlamento y lamento muchísimo por los de Cabildo Abierto que tengan ese tipo de actitudes, porque esas no son actitudes democráticas, en mi opinión. A ver, sin negar los... Perdón, no sé si interrumpí a alguien. No.
Te decía vos, Dani. Sin negar las asociaciones o los apoyos que mencionaba recién Pablo, actuales a regímenes que evidentemente no son democráticos, eso tiene razón. Si vamos a guiarnos por las asociaciones internacionales o las asociaciones que tienen los nombres, los partidos, a mí siempre me llama mucho la atención, pero lo entiendo, cómo los diarios europeos y anglosajones en general hablan del Partido Nacional o de la coalición de gobierno como conservadora de derecha en Uruguay. Y yo particularmente capaz que no es la forma que tendría de definirlos. Entonces, me parece que es innegable la historia nacional que tiene el Partido Comunista Nacional. La discusión internacional, podemos o no estar de acuerdo, y en algunas cosas creo que Pablo hizo un repaso que tenía razón, pero no se está celebrando el comunismo hoy en el Parlamento. Se está celebrando 100 años de un partido que ha sido democrático y que ha sido también uno de los fundadores de la democracia uruguaya de alguna manera, porque es uno de los, no de los más antiguos, pero entre ellos, ¿no? De los de la izquierda. Sí. Fernando, dale. Sí, no, a mí me parece que algunas de las cosas que planteaba Pablo son para un debate con el Partido Comunista, con algunos de sus representantes, y un debate muy válido y además muy interesante. Pero me parece que esto es otra cosa. Esto es un homenaje a un partido democrático que tiene una trayectoria de 100 años. Yo quiero recordar algunas de las cosas que decía al principio. Las dictaduras en América Latina, además del marco de la Guerra Fría y demás, tuvieron mucho que ver con imponer un modelo económico, ¿sí? Después de un agotamiento de largo plazo del modelo de sustitución de importaciones, que no había condiciones democráticas para cambiar, se procedió a cambiarlo vía dictadura. Ustedes acuérdense lo que fue la dictadura de Pinochet como laboratorio del liberalismo económico ultranza, con el apoyo explícito de Milton Friedman, que fue varias veces a Chile a apoyar ese experimento. Y yo no voy a decir que todos los liberales tienen que hacerse cargo de todos los asesinatos de Pinochet. Me parece que eso no corresponde, no es así. Entonces, me parece que hay que separar una cosa de lo que son las cosas que se hacen en nombre de una ideología, en nombre de una doctrina, de lo que es un partido en particular que tiene que rendir cuentas con lo que ese partido ha hecho y hace. Y me parece que capaz que no es el momento, este es un momento de homenaje a un partido que ha sido democrático y como han dicho, ha entregado con su sangre, ha defendido la democracia en Uruguay. Me parece que el otro debate es válido, pero mañana. Me parece que está bueno hoy simplemente reconocer la trayectoria de este partido. Pero me parece que voy yo. Sí, me parece que está bueno el ejemplo de Teresa sobre la iglesia. Digo, yo soy agnóstico, pero está bueno, digamos, porque eso es algo universal que tiene sus sucursales o sus franquicias en cada país. Pero yo tengo la sensación de que la iglesia de hoy se ha separado de la barbaridad de la Inquisición, ha pedido perdón. Capaz que es lo que vamos a escuchar de Ana Libera hoy, pero no son demasiado diferentes en esto que es tan hemipléjico, porque ese es el otro punto. Digamos, me acuerdo cuando a un militante, ¿se acuerdan? En un acto de Cabildo Abierto, tenía una inscripción encriptada de que aquello terminaba siendo un apoyo al nazismo. Ese rebusque infernal que se hizo para acusarlo de nazismo, que como decía esvástica en alemán, convengamos que no era tan rebuscado. Un partido nazista puede proclamarlo, digamos, si hubiera una equivalencia. Si hiciéramos como Europa. ¿Por qué no? ¿Por qué a Europa no le tenemos que explicar? Entonces, decir que, y eso que tú decís, digamos, un ejemplo de democracia, no, la verdad que tanto no. Digamos, que Núñez diga que hay un parteaguas entre ellos que son demócratas y que Cabildo Abierto es totalitario, es demasiado. Y el argumento de siempre que utilizan de ustedes son peores es dantesco, es patético. Sí, yo soy horrible, pero ustedes lo hicieron primero, así que tengo todo el derecho a cometer el mismo pecado. No. Y decir que Pinochet es hijo de una ideología liberal, que lo es en lo económico, como lo es China en lo económico. China es liberal en lo económico, pero que un liberal apoye una dictadura y cortar la libertad, realmente es una afrenta a los liberales.
un liberal muy venerado hoy en día por los liberales, como Milton Friedman. ¿Y qué problema? Si tenés no comerciamos más con China, porque China, no sé por qué, que yo sepa, es una dictadura tremenda, Pablo. Es decir, acá volvemos a lo que hemos hablado. Pero es una dictadura. Ojalá que no sea esta la discusión que se dé hoy en el Parlamento, porque va a ser lamentablemente caótica y absolutamente por fuera de lo que es una celebración de un aniversario. Pero bueno, supongo que se irá por este lado. Totalmente. Pero yo creo que lo que hay que celebrar es 100 años de un partido que se ha mantenido dentro de los carriles democráticos. Insisto, me parece perfecto que dentro del Parlamento se hagan este tipo de celebraciones, sea del signo que sea, mientras sea dentro del Parlamento y sea dentro de partidos que están en el libre juego democrático, más allá de que nos guste o no nos guste la ideología que llevan adelante. Es imposible hacer un homenaje a un partido comunista de cualquier país del mundo y no ir a los ejemplos de cuando esa ideología y esa propuesta se aterrizó en la tierra. Es imposible aislarlo, por lo menos que cambien los colores de la bandera, que saquen la soga y el martillo, que cambien de nombre, pero si no, los que creemos que es un horror, tenemos todo el derecho a universalizarlo, como tendrían derecho ustedes de si la Iglesia no aclara, derecho a mostrar los cómplices. Hoy por hoy, en la historia, como nunca les tocó hacer nada ni gobernar, pero en la historia son los grandes cómplices, desde el punto de vista ideológico, de los peores y más asquerosos horrores de la humanidad. Acá, el comunista fue un tocayo tuyo, Pablo. Bueno, a ver, sobre ese punto, acá un tocayo tuyo, Pablo, dice, apoyando tu posición, dice, acá nunca gobernó el Partido Comunista en Uruguay, que digan un gobierno comunista que haya entregado a otro partido el poder en la historia. El Partido Comunista fue parte fundamental del Frente Amplio de 15 años de gobierno, que lo único que hizo fue fortalecer la democracia. Entonces, me parece que esa asimilación no es correcta. Pero simplemente hacer una mención. Asimilar el comunismo con el nazismo a mí me parece un error brutal. El nazismo es una ideología que en sí mismo dice que hay personas que son superiores a otras, que hay naciones que tienen derecho a expandirse y juzgar a otras. El comunismo no dice nada de eso. Después, que fue aplicado de manera horrible en muchos lugares, no tengo ninguna duda, eso no lo voy a discutir. Pero me parece que hay una diferencia sustancial. Por eso en todo el mundo los partidos nazis están prohibidos y los partidos comunistas no. En Europa está prohibido el Partido Comunista. No, me parece que no. ¿Cómo que están prohibidos los partidos comunistas? Prohibido el Partido Comunista. No están prohibidos los comunistas en toda Europa. Hay partidos comunistas. No es una defensa de los partidos comunistas, pero en ningún lado están prohibidos. Lo que se criticó fue, y lo que se consideró que era una actitud totalitaria, toda la historia del estalinismo, pero de ninguna manera el comunismo. Es una aplicación práctica. No hacen la separación del estalinismo, hablan de ideología comunista, no hablan del estalinismo. No, en Europa está lleno de partidos comunistas, siento informarte, Pablo. Y ya lo sé, lo que te quiero decir, si hablas con los comunistas de hoy de Uruguay, vas a ser crítico con el estalinismo. El año pasado, en el mes de abril, la Unión Europea declaró al mismo nivel de censura las ideologías nazistas y comunistas. Ese es el hecho. ¿Qué van a hacer con los partidos que tienen? No tengo ni idea. Pero ya escucharemos pedir perdón. Otra cosa es el estalinismo, perdón. No, dale, Fernando, dale. No, sí, que una cosa es el comunismo, otra cosa es el estalinismo. Que el estalinismo sea asimilable al nazismo me parece razonable. El comunismo como tal no, y en toda Europa hay partidos comunistas. Algunos se llaman partidos comunistas como tal y otros se llaman de otra manera, pero son partidos comunistas. Sí, por supuesto. De hecho, Europa tuvo el eurocomunismo, que fue un movimiento muy pujante en alguna época, que además era democrático y que funcionaba en el régimen democrático. O sea, el comunismo ha tenido experiencias democráticas, muchas. Obviamente, más conocido por algunas barbaridades. Y está bien que así sea. Pero me parece que no da cuenta de lo que es el comunismo. En Italia, de cualquier manera, es importante y en ningún momento ha tenido actitudes totalitarias. Lo que sí demuestra todo esto, y particularmente la decisión de Cabildo Abierto, es que está hablándole a su electorado, que en general suele pensar lo mismo que Cabildo Abierto, por algo lo votaron, y yo tampoco creo, como dijo Pablo, que sea nadie tonto ni nadie. Hay en Uruguay sectores de la población que tienen un rechazo, por no decir odio, por el Partido Comunista y por el comunismo en general, y lo asocian mucho a temas de la dictadura, así como hay otras partes de la sociedad que asocian a sectores como el de Cabildo Abierto con los que generaron la dictadura. Nada de esto es tan lineal,
pero bueno, yo creo que Cabildo Abierto acá está haciendo la movida populista de dejar conforme a su electorado. Ya veremos cómo le resulta. Tenemos un montón de mensajes por este tema, un montón. Ahora en todo caso los ordenamos y después volvemos a comentarlos.